Sin duda alguna, uno de los grandes retos que enfrentan la ciencia y la medicina con la pandemia actual es que hasta el momento no existe un medicamento que permita combatir a este nuevo coronavirus. Y es que crear un medicamento no resulta fácil. Es un proceso que con los métodos convencionales podría tomar entre 10 y 15 años y que tiene un costo que puede llegar a los miles de millones de dólares. La inteligencia artificial tiene el potencial de reducir parte de este tiempo de desarrollo a un año o incluso menos, y con costos mucho más reducidos. Así que en este video hablaremos de cómo la inteligencia artificial ha venido acelerando en los últimos años el desarrollo de nuevos medicamentos. El primer paso en la creación de un nuevo medicamento consiste en identificar la sustancia química que causa la enfermedad en el organismo. Por ejemplo, en el caso del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, las proteínas espiga que se encuentran en su superficie son las que entran en contacto con las células del cuerpo y lo infectan. Si miramos en detalle estas proteínas, podemos encontrar una molécula muy pequeña, una pequeñísima parte de la proteína, que es la que permite que el virus infecte el organismo. Vamos a llamar a esta molécula nuestro blanco o target. Hasta el momento se sabe que esta pequeña molécula es la que engaña a los receptores ubicados en las células de los pulmones, logrando así que el virus ingrese a la célula y comience a replicarse. Entonces lo que se busca con un nuevo medicamento es desarrollar una nueva molécula o un compuesto, es decir, una combinación de varias moléculas, totalmente sintética, que sea capaz de adherirse al target para neutralizar su efecto, impidiendo que la infección se extienda en el organismo. Y es acá donde precisamente está una de las fases más complicadas en la creación de un nuevo fármaco. En la actualidad, las empresas farmacéuticas han identificado, caracterizado y probado miles y millones de moléculas. Pero encontrar cuál de ellas es capaz de adherirse al target es una tarea extremadamente difícil, pues hasta el momento la única forma de hacerlo consiste en sintetizar, es decir, construir en el laboratorio cada una de estas moléculas y con un proceso de prueba y error verificar en el laboratorio si la molécula es capaz de adherirse al target. Esto es como si el target fuese una cerradura y las farmacéuticas fueran un cerrajero. Al crear un nuevo medicamento, lo que se busca es encontrar la llave que abra la cerradura. Y para ello la empresa farmacéutica debe construir miles de llaves y probarlas una a una hasta que finalmente logre encontrar aquella que encaja perfectamente en la cerradura y logra abrirla. Definitivamente no es la forma más eficiente de hacerlo. Y este no es el único problema, pues podemos encontrar la llave o la molécula que logre hacerlo, es decir, que encaje perfectamente en el target, pero es posible que esta molécula genere efectos no deseados en el organismo, o que en el peor de los casos resulte tóxica. Es por esto que la creación de un nuevo medicamento puede tomar en promedio 15 años, desde que se identifican las moléculas que tienen mayor potencial hasta que se prueba el fármaco en humanos y obtiene su aprobación por parte de las entidades regulatorias. Todo este proceso, además del tiempo requerido, puede llegar a costar hasta 2.500 millones de dólares. Y es acá donde entra en juego la inteligencia artificial, porque tiene el potencial de crear nuevas moléculas que son afines al target y que además no resultan nocivas para el organismo. Y para lograr esto no se requiere en principio sintetizar en laboratorio ninguna de estas moléculas. Todo ello se puede lograr a través de modelos computacionales de inteligencia artificial. Uno de los enfoques más prometedores es el uso de modelos generativos. Por ejemplo, en 2019 la empresa InSilico logró entrenar uno de estos modelos para crear en tan solo 21 días una nueva molécula para el tratamiento de la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que hace que el cuerpo produzca un líquido anormalmente espeso que se acumula en las vías respiratorias o en el páncreas y que puede potencialmente llegar a ser mortal. Y usando un modelo similar, la empresa logró crear en menos de una semana nuevas moléculas con el potencial para tratar el COVID-19. El modelo es la combinación de dos redes neuronales. La primera es capaz de generar nuevas moléculas
mientras que la segunda se encarga de optimizar esa generación, garantizando que las moléculas generadas inhiban las proteínas asociadas a la fibrosis quística. El generador usa una red neuronal que se conoce como autoencoder, que tiene dos elementos, un codificador y un decodificador. El codificador toma el dato de entrada y aprende a representarlo de manera compacta, es decir, con menos información, mientras que el decodificador toma esa versión comprimida y reconstruye el dato original a la salida. Lo que nos interesa de este autoencoder es precisamente lo que está en medio, la representación compacta o el código. Si se entrena el autoencoder con secuencias de moléculas usadas en medicamentos, entonces el codificador aprenderá a obtener códigos con la información esencial de estas moléculas. Así, al introducir el decodificador, se tendrá una red neuronal capaz de generar moléculas. Pero esto no es suficiente, pues la idea no es simplemente generar cualquier molécula. Estas moléculas deben ser novedosas, es decir, no pueden ser las mismas usadas en el entrenamiento, pero a la vez efectivas. Y además deben ser moléculas que no resulten tóxicas para el organismo. Así que al momento de obtener el código se agregan dos elementos. Un componente de ruido, lo que permite agregar aleatoriedad al autoencoder y lograr así generar moléculas nuevas. Y también reglas para determinar si la molécula generada cumple con los criterios para ser un medicamento. Para entrenar este autoencoder se usan 3 sets de datos. Moses, que contiene casi 1 millón de moléculas que ya han sido validadas previamente y usadas en medicamentos comerciales, y otros 2 sets con más de 25.000 compuestos, que provienen de moléculas experimentales usadas por las compañías farmacéuticas para el tratamiento de la fibrosis. Con esto, el autoencoder aprenderá a generar nuevas moléculas, que tienen el potencial de ser usadas como medicamentos. Pero esto no es suficiente, pues se busca que esta inteligencia artificial sea capaz de generar medicamentos para una enfermedad en particular, la fibrosis quística. Es aquí donde entra una segunda red neuronal, que se encarga de optimizar el proceso, garantizando que las moléculas generadas no solo sean viables como medicamento, sino que además tengan el potencial de inhibir las proteínas causantes de la fibrosis en el organismo. En este caso se usa el Deep Reinforcement Learning, una estrategia de aprendizaje que ha sido muy usada en los últimos años para entrenar inteligencias artificiales capaces de lograr un desempeño superior al del ser humano, por ejemplo en los videojuegos, o para enseñar a robots a caminar o a manipular objetos, o a ejecutar acciones similares a las del ser humano, e incluso han sido capaces de superarlo en juegos como Go. El Deep Reinforcement Learning se basa en la lógica del castigo y la recompensa. Si el código generado por el autoencoder tiene características similares a las de las moléculas que ya se usan para el tratamiento de la fibrosis, la red neuronal genera una señal de recompensa que indica al autoencoder que el código generado es adecuado. De lo contrario, genera una señal de castigo que enseña al autoencoder a no generar este tipo de moléculas. Para lograr estas señales de premio y de castigo se usó un set con un poco más de 33.000 moléculas ya existentes, que habían sido previamente desarrolladas por empresas farmacéuticas y diseñadas específicamente para el tratamiento de la fibrosis. Al combinar el autoencoder con esta estrategia de Deep Reinforcement Learning, InSilico pudo obtener en tan solo 19 días un total de 30.000 nuevas moléculas, de las cuales seleccionaron 40 y evaluaron el potencial para ser sintetizadas en el laboratorio. Finalmente, de estas 40 eligieron 6 moléculas que fueron en últimas sintetizadas y probadas in vitro, y la mejor de estas 6 fue finalmente usada para pruebas en ratones, y se encontró que esta molécula diseñada por la inteligencia artificial generaba los efectos esperados para tratar la fibrosis quística. Al final, menos de 2 meses fueron necesarios para el desarrollo de este nuevo fármaco, lo que resulta impresionante si se compara con el tiempo requerido usualmente para el desarrollo de un medicamento, que puede ser de hasta 7 años antes de llegar a hacer pruebas en humanos. Pero, ¿y todo esto qué tiene que ver con el desarrollo de nuevos medicamentos para tratar el coronavirus?
Recuerdan que al comienzo del video hablamos de la proteína espiga del coronavirus y de la molécula o el target que facilita su adherencia a las células del sistema respiratorio. Pues la misma empresa usó recientemente un método muy similar para crear en tan solo 6 días 5 nuevos compuestos que tienen el potencial de inhibir este target y que los convierte en candidatos para el desarrollo de nuevos medicamentos para el tratamiento del COVID-19. El ejemplo que acabamos de ver nos muestra que definitivamente la inteligencia artificial tiene un gran potencial para el desarrollo de nuevos medicamentos, pues al usar modelos generadores se pueden crear nuevas moléculas en pocas semanas o incluso en unos cuantos días, en comparación con los años que se requieren usando métodos convencionales y a una fracción del costo que se alcanza actualmente. Bien, esto ha sido todo por ahora. Si les gustó lo que les acabo de contar, los invito a darle un me gusta al video y dejar sus comentarios y preguntas acá abajo. Y si les gusta el contenido del canal, los invito a suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique siempre que suba un nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.